¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llegar la crueldad humana y cómo se vive el infierno en la tierra? Hoy te voy a contar una historia tan impactante que te hará valorar cada respiro y cada libertad que tienes. Imagina un lugar donde la esperanza se desvanecía con cada amanecer, donde la supervivencia era un milagro diario y donde miles de hombres lucharon contra algo más terrible que la guerra misma. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un me gusta ahora, porque lo que voy a revelarte hoy puede cambiar tu perspectiva sobre la historia y la resiliencia humana. Prepárate, porque lo que sucedió detrás de esas paredes de madera es algo que nunca olvidarás. Música. En el verano de 1864, un hombre viajaba en un tren por el sur profundo de Estados Unidos cuando éste empezó a reducir su velocidad. Al detenerse por completo, el hombre bajó y se unió a una larga fila de otros como él, frente a una gigantesca cerca de madera. A medida que la fila de hombres se acercaba a la valla, su enorme portón comenzó a abrirse, y cuando el hombre pudo ver el interior, apenas podía creer el infierno en la tierra que tenía delante. Esta es la escalofriante historia de los hombres tras esos muros, y como siempre, se recomienda discreción al espectador. Música. Durante el verano de 1864, un tren disminuía su marcha mientras cruzaba el sur profundo. Había sido un viaje extenso desde Virginia, y finalmente llegaba a su fin para un hombre llamado Prescott Tracy. En tiempos más alegres, este tipo de trayecto probablemente culminaría en un reencuentro con seres queridos. Pero eso no era para nada lo que le esperaba al detenerse el tren por completo. Como soldado raso del Ejército de la Unión, o para nuestros amigos no estadounidenses, lo conocerán como el Norte, Prescott se encontraba ahora muy dentro de las líneas de la Confederación, o el Sur, durante la Guerra Civil Americana. Como pronto descubriría, este sería el último lugar donde alguien desearía estar. Su uniforme de lana azul resultaba sofocante al salir del vagón de carga, donde había sido retenido durante 6 largos días de viaje. En ese lapso, su trato había sido menos que humano. El agua era casi imposible de conseguir, y la comida aún más escasa. Unas 4 galletas al día y algo de carne ocasionalmente fue todo lo que le habían dado durante el trayecto. Tras saltar del vagón, Prescott se unió a una larga fila de otros como él, frente a una gigantesca valla de madera de 4,5 metros de altura, hecha de pinos de Georgia, que parecía extenderse en todas direcciones. Mientras lo marchaban cada vez más cerca de la cerca, una sección se abrió de golpe, y tan pronto como pudo ver el interior, apenas podía creer lo que veían sus ojos. Era una imagen que decenas de miles ya habían presenciado, y a estas alturas, solo podía describirse como el infierno en la tierra. Al cruzar los límites de la cerca, Prescott acababa de convertirse en un recluso de la infame prisión de la Guerra Civil de Andersonville. Situado a unos 200 kilómetros al sur de Atlanta, Andersonville es hoy un pueblo de aproximadamente 240 habitantes. Y al pasar por allí en la actualidad, resulta difícil imaginar que alguna vez fue un lugar donde decenas de miles de personas eran retenidas contra su voluntad. Se encuentra escondido en lo profundo del sur, no muy lejos de la frontera de Georgia con la península de Florida. Y por lo pequeño que es, Andersonville era tanto un lugar improbable para un campo de prisioneros, como un sitio perfecto para uno. Para poner un poco de contexto, varios años antes, como en cualquier guerra, los prisioneros de guerra capturados necesitaban ser retenidos en algún lugar. El general John Winder de la Confederación fue entonces puesto a cargo del sistema de prisiones militares alrededor de Richmond, Virginia. Rápidamente, tras el establecimiento de algunas prisiones en esa área, sin embargo, los problemas comenzaron a hacerse evidentes. El más apremiante de ellos fue el hacinamiento. En las etapas iniciales de la Guerra Civil, el norte y el sur contaban con lo que equivalía a un programa de intercambio de prisioneros. Esto permitía a los soldados capturados regresar a casa con la promesa de no reincorporarse a las filas de combate. Esto significaba que ninguna de las partes tenía que cuidar y alimentar a miles de soldados enemigos mientras la guerra continuaba. Sin embargo, ese programa finalmente llegó a su fin por diversas razones. Y después, cada bando tuvo que hacerse cargo de los hombres que capturaban durante las batallas, y los prisioneros llegaban a las cárceles más rápido de lo que éstas podían construirse o expandirse. El otro problema que presentaban esas primeras prisiones de la era de Richmond era que estaban demasiado cerca de la frontera con la Unión para la Confederación. Si el norte alguna vez invadía y liberaba con éxito alguna de esas prisiones,
podría aumentar sus filas. Así que, el general John Winder entonces le pidió a su hijo William que fuera en una misión de reconocimiento. A William se le encargó encontrar un lugar para establecer el próximo campo de prisioneros de la Confederación, uno destinado a ser, cito, un gran receptáculo, en palabras de J, para los soldados enemigos capturados. Esta misión venía con solo 2 requisitos en mente. El primero era que tenía que estar lejos de Richmond, y el segundo debía tener acceso fácil y cercano a una importante línea ferroviaria. Cuando William llegó a Andersonville, Georgia, no tuvo que buscar más. El sitio que eligió estaba a solo unos cientos de metros de la estación de tren de Andersonville y también tenía acceso al río Flint, que corría a pocos kilómetros de distancia. La construcción de la prisión de Andersonville, que oficialmente fue nombrada Campamento Sumter, comenzó entonces a principios de 1864. Inicialmente abarcaba unas 6.6 hectáreas de tierra con forma de paralelogramo y estaba rodeada por una infame empalizada de madera. Dentro de la cerca había 2 zonas montañosas divididas casi por la mitad por un arroyo y un pantano, ambos llenos de agua igualmente turbia. Y a pesar de que la zona estaba rodeada de bosque, el área dentro del campamento carecía por completo de sombra o cualquier tipo de cubierta. Sin embargo, esto fue solo el comienzo de sus pésimas condiciones. Los confederados no tardaron mucho en empezar a llevar prisioneros hacia Andersonville. De hecho, la prisión se consideró abierta al público, por así decirlo, durante el mismo mes en que comenzó la construcción. Unos 500 prisioneros formaron parte de la primera oleada traída, mientras que partes de la cerca destinada a retenerlos aún se estaban construyendo. Además, cuando se construyó por primera vez, fue inicialmente diseñada para albergar a unos 10.000 prisioneros en total. Pero muy rápidamente después de su apertura a finales del invierno del mismo año, comenzó a recibir entre 400 y 500 prisioneros diariamente. Sin embargo, a pesar del rápido aumento de cifras, poner la prisión en funcionamiento era apenas una preocupación para la Confederación, ya que estaban batallando simplemente para alojar al número de soldados capturados. Como resultado, desde el principio, la comida era increíblemente escasa, y eso nunca cambiaría. Para el 1 de abril, Andersonville albergaba a 7.100 prisioneros, y solo un mes después, esa cifra casi se duplicó y no mostraba signos de detenerse. Para junio, más de 26.000 prisioneros ocupaban un espacio destinado a menos de la mitad de esa cantidad. Esto obligó a la Confederación a expandir la huella de la prisión a unas 10.7 hectáreas. Eso hizo las cosas un poco menos apretadas por un corto periodo de tiempo, pero la población de la prisión siguió creciendo y creciendo. Para cuando Prescott llegó en junio, ya había 28.000 prisioneros retenidos allí, y se añadirían otros 5.000 para su pico 2 meses después. Para poner esto en perspectiva, si Andersonville fuera considerado una ciudad, su población de prisioneros, en sus escasas 10.7 hectáreas, la habría convertido en la quinta más grande de la Confederación en ese momento. Al igual que fue un problema en Richmond, el campamento Sumter se saturó rápidamente de forma imposible, y esto llevó a condiciones que le ayudarían a la prisión a ganarse su infame reputación. La naturaleza horrible en que se convirtió Andersonville, como resultado, es difícil de expresar con palabras, pero ayuda si lo vemos en términos de las necesidades humanas básicas: alimento, agua y refugio. ¿Cómo es lo más sencillo de transmitir? Empecemos por el refugio, porque simplemente no había ninguno. A los prisioneros no se les daban tiendas de campaña. No se construyeron cabañas ni barracas, y apenas había madera de desecho disponible para improvisar algún tipo de cubierta. Así que, para protegerse de los elementos exteriores, los hombres a menudo se desnudaban y estiraban su ropa para crear refugios improvisados. Esto, lamentablemente, aún hacía muy poco para protegerlos. Los prisioneros también usaban cualquier cosa que encontraban para construir lo que se conoció como shebangs, un término que abarcaba una amplia gama de refugios improvisados y tiendas de campaña. Consideren también el hecho de que, en esta parte de Georgia, las temperaturas podían rondar los 26.6 de grados Celsius, incluso en las noches más frescas. Durante el día, esas cifras podían dispararse por encima de los 35 Celsius y más. Con esas temperaturas, el sol caía a plomo sobre los hombres, y la alta humedad de la región hacía las cosas aún más incómodas.
A los prisioneros tampoco se les proporcionaba ningún tipo de ropa al llegar. En cambio, vestían con lo que traían puesto. Y después de un tiempo suficiente, los uniformes de la Unión, bien hechos, se degradaban tanto que apenas cubrían gran parte de sus cuerpos. Y eso, si es que no estaban usando su ropa para refugiarse desde un principio. Y el calor y la exposición se veían agravados por el horrible olor de la prisión, que era insoportable en el mejor de los casos, incluso antes de que se llenara con 33,000 soldados y oficiales de la Unión capturados. Todo el campamento eventualmente quedó cubierto de desechos humanos, y eso incluía tanto el pantano negro como el arroyo, que era la única fuente de agua para lavar, cocinar y beber de los prisioneros. El arroyo tenía solo unos 2 metros de ancho, y en su punto más profundo, apenas te llegaría a los tobillos. Además de los desechos humanos, también estaba lleno de tocones, basura general del campamento y restos de comida podrida que se dejaban pudrir desde la cocina. Su agua fue descrita como oscura y extremadamente limosa. Así, los hombres hacían lo posible por intentar filtrarla a través de sus camisas o cualquier otro trozo de tela que pudieran conseguir. Como resultado de todo esto, las enfermedades se propagaron sin control, con hombres muriendo por docenas a causa de enfermedades transmitidas por el agua como la fiebre tifoidea, o trastornos gastrointestinales como la disentería. Las condiciones eran tan terribles que bastaban minutos para infectarse, como comprobaría un dignatario confederado. El cirujano general de la Confederación fue enviado al campamento Sumter para inspeccionar las condiciones y quedó absolutamente horrorizado por lo que vio. Durante su recorrido de 1 hora, vomitó 2 veces por lo que sus sentidos percibían y contrajo un fuerte caso de gripe, que se manifestó cuando regresó a Richmond para informar de sus hallazgos. Y como pueden imaginar, todo esto condujo a un número de muertes en constante aumento. De hecho, en un momento dado, la prisión registraba un promedio de 96 muertes al día, muchas de las cuales podían atribuirse a enfermedades derivadas del estado del suministro de agua de los prisioneros. Y como también se mencionó, la comida fue un problema desde el principio en Andersonville. De hecho, fue un problema en toda la Confederación. Y si el sur ya tenía dificultades para alimentar a sus propios ciudadanos y soldados, había aún menos para los prisioneros. Cada día, a los prisioneros se les daban raciones principalmente de harina de maíz. Si tenían suerte, había un poco de carne para servir, pero esta solía estar rancia al llegar, o incluía las partes menos apetitosas del animal, como órganos e intestinos. Aproximadamente 2 veces por semana, los hombres también recibían 2 cucharaditas de arroz en lugar de cerdo, y 2 cucharaditas de melaza unas 2 veces al mes como un capricho. Y aunque estas medidas puedan sonar precisas, la distribución de alimentos a menudo era desigual, y algunos hombres ni siquiera recibían raciones. Peor aún, dentro de los muros de la prisión, los confederados habían construido una cocina río arriba del pantano, y sus cocineros arrojaban regularmente partes de carne desechadas y podridas al agua, contaminando aún más el suministro. A medida que más y más soldados y oficiales capturados llegaban a Andersonville por cientos, las raciones se redujeron aún más, lo que llevó a una emaciación y hambruna severas. Esto resultó en una escena horrenda para los nuevos prisioneros que llegaban al campamento Sumter cuando las puertas se abrían para darles la bienvenida. Robert H. Kellogg, sargento mayor de los voluntarios de Connecticut, escribió en su diario que fueron recibidos por, cito, esqueletos andantes cubiertos de inmundicia y alimañas a su llegada a Andersonville. Era una escena tan espantosa que escribió que solo Dios mismo podría salvarlos de un lugar tan indescriptible. Y para transmitir con precisión lo horrible que era este sitio, de hecho, tenemos fotografías de algunos de estos pobres hombres. Esto fue justo cuando las fotografías comenzaban a utilizarse, y lo que capturaron en Andersonville es inquietante. Para ser muy claros, estos son hombres vivos, y hemos difuminado la mayoría de sus cuerpos para cumplir con las normas. Pero por sus rostros y sus extremidades, se puede decir que la descripción de esqueleto andante es perfecta y trágicamente precisa. Es difícil comprender cómo alguien podría siquiera sobrevivir en ese estado, y muchos simplemente no lo hicieron. Entre la exposición, la deshidratación, las enfermedades transmitidas por el agua, las enfermedades generales y la inanición,
Tenemos más que suficiente para establecer a Andersonville como la prisión más mortífera en la historia de la guerra civil. Pero, increíblemente, ni siquiera eso era todo lo que los prisioneros tenían que preocuparse. La cerca que mantenía a los prisioneros dentro, por ejemplo, no era realmente el límite para los hombres que estaban allí. Desde la cerca hasta una frontera imaginaria a unos 5.8 metros dentro del campamento, había un área conocida como la línea de la muerte. A los prisioneros se les instruyó en términos inequívocos que no debían cruzar la línea de la muerte, lo que solo sirvió para reducir aún más la cantidad de espacio que cada prisionero tenía para sí mismo. Y si por casualidad cruzaban esa línea, significaba una muerte segura para cualquier prisionero, sin importar la razón. Los guardias confederados se sentaban en lo que llamaban techos de paloma, en lo alto, por encima de la población carcelaria, y tenían órdenes de disparar a cualquier prisionero que tan solo pusiera un pie en la línea de la muerte. En su diario, Prescott relata la historia de un hombre al que identifica solo como Roberts, quien se estaba lavando la cara cerca de la línea de la muerte cuando resbaló y cayó, con su cabeza justo fuera del límite. Los otros prisioneros le gritaron entonces, pero ya era demasiado tarde. Los centinelas confederados ya lo tenían en la mira, y le dispararon en el momento en que su cabeza tocó la tierra, y por si las condiciones impuestas no fueran suficientes, como suele ocurrir en las prisiones, comenzaron a formarse pandillas y los prisioneros, de nuevo, todos ellos del mismo ejército, se vieron obligados de repente a elegir bandos. Un grupo de unos 200 hombres, que se autodenominaron los asaltantes de Andersonville, se formó con la esperanza de tener una vida mejor dentro del campamento. Llegarían a robar joyas, dinero, comida y ropa a los demás mientras se armaban con garrotes y mataban para conseguir lo que querían. A pesar de ser pocos, los asaltantes aterrorizaron la prisión, haciendo la vida mucho más difícil para el prisionero promedio. En respuesta a esto, muy pronto, otro grupo se unió para combatir el comportamiento brutal de los asaltantes. Este se autodenominó los reguladores. Los reguladores rápidamente rechazaron los esfuerzos de los asaltantes. Pero, de nuevo, todo esto solo empeoró la vida de aquellos que simplemente luchaban por sobrevivir dentro de Andersonville. Una vez que los asaltantes fueron efectivamente derrotados, los reguladores eligieron un juez y celebraron juicios para los hombres que formaban parte de los asaltantes. Incluso seleccionaron un jurado de prisioneros recién llegados para que la conclusión final de cada juicio fuera determinada por hombres imparciales. Al encontrar culpables a los miembros de los asaltantes, se decidieron los castigos. Aquellos que eran culpables de delitos menores, se les obligó a hacer una de tres cosas. Primero, se les podía hacer correr un pasillo, donde eran forzados a correr de un lado a otro entre dos filas de personas y golpeados con palos o látigos al pasar. Segundo, usar una pesada bola y cadena, o finalmente, eran enviados a las cepas, que eran pesados grilletes de madera destinados a inmovilizarlos. Y las penas eran mucho más severas para los 6 hombres que formaban los Ritters, y eran conocidos como los cabecillas. Una vez que fueron declarados culpables, se construyó rápidamente una horca para ellos en el centro del campamento. Para julio de 1864, las cosas estaban tan fuera de control dentro del campamento Sumter, que el oficial que supervisaba la prisión, el capitán Henry Weirs, tomó medidas drásticas. Concedió libertad condicional a 5 prisioneros para entregar una petición firmada por la mayoría de los prisioneros de Andersonville, pidiendo a la Unión que restableciera el programa de intercambio de prisioneros para aliviar el hacinamiento. Apenas unos meses antes, el general del ejército de la Unión, Ulysses S. Grant, puso fin al intercambio porque la Confederación se negaba a liberar a los prisioneros de guerra negros. Él creía que debían estar sujetos a las mismas condiciones de liberación que los soldados blancos. Pero como la Confederación no accedió a esto, Ulysses prohibió el intercambio de prisioneros confederados por prisioneros de la Unión. Esa petición fue entonces entregada, pero no fue suficiente para convencer al general de la Unión, y la solicitud fue denegada. Esto llevaría a que la población carcelaria del campamento Sumter se hinchara a más de 30,000 ese mismo año. A finales del verano de 1864, las cosas se habían puesto tan mal que la Confederación ofreció liberar condicionalmente a los prisioneros de todos modos, si la Unión simplemente enviaba barcos para recuperarlos.
Desafortunadamente, esto no sirvió de mucho para Andersonville, ya que la ciudad estaba ubicada muy tierra adentro, y los prisioneros tendrían que ser transportados por ferrocarril a una vía fluvial navegable. Así que, en su lugar, cuando llegó el otoño, todos los prisioneros que estaban lo suficientemente bien como para ser trasladados fueron enviados temporalmente a dos campamentos separados, uno en Florence, Carolina del Sur, y otro en Milán, Georgia. Ambas prisiones estaban mucho menos concurridas y ofrecían a los prisioneros condiciones mucho mejores. Sin embargo, a medida que el norte hacía retroceder las líneas del frente confederado, la Confederación se preocupó de que pudieran acercarse lo suficiente como para liberar a los hombres allí. Esto provocó que evacuaran a todos esos prisioneros de vuelta a Andersonville. Es difícil imaginar la devastación que los prisioneros debieron sentir por esto. Afortunadamente, la salvación aparentemente llegaría en abril de 1865, cuando el general confederado Robert E. Lee se rindió a Ulysses y al ejército de la Unión en Appomattox, Virginia, señalando el fin de la brutal y costosa Guerra Civil Americana. No fue hasta mayo, sin embargo, que el campamento Sumter fue finalmente liberado. Después, las tropas de la Unión encargadas de tomar el control de la prisión quedaron horrorizadas por las condiciones que vieron. De hecho, uno describiría lo que presenció como, cito, esqueletos humanos en medio de escenas infernales de desolación. Todos los prisioneros debilitados y demacrados necesitaron entonces ser transportados de regreso a sus hogares en el norte, y muchos de ellos fueron enviados a Vicksburg, Mississippi, para tomar un vapor por el río Mississippi hasta Illinois. Para aquellos prisioneros liberados, la sensación de que su tiempo en Andersonville llegaba a su fin debió ser abrumadora a pesar de sus frágiles estados. Pero la tragedia aún no había terminado. Casi 2,000 exprisioneros de Andersonville fueron apiñados en cada rincón de un vapor llamado el Sultana, que tenía una capacidad máxima de solo 376 personas. Antes de recoger a los prisioneros, el barco sufrió un mal funcionamiento de la caldera, lo que requería una reparación bastante extensa. Pero el capitán del barco ordenó que se hiciera una reparación rápida para poder transportar a los prisioneros a casa. Sin embargo, no había una razón noble para esto. Si el barco necesitaba estar atracado durante varios días para reparaciones, se perdería una oportunidad muy lucrativa, ya que los oficiales de la Unión ofrecían mucho dinero por cada cabeza, y esto, sin embargo, terminaría siendo un gran error. 2 días después de que el barco zarpara con su pesada carga de pasajeros, las calderas, ya sobrecargadas, explotaron, lanzando cuerpos en todas direcciones al gélido río Mississippi. Muchos de los que sobrevivieron a la explosión inicial murieron luego cuando las chimeneas del Sultana se derrumbaron, haciendo que la cubierta superior también colapsara sobre la cubierta intermedia. Los hombres a bordo quedaron aplastados entre las dos cubiertas, mientras que otros que fueron lanzados al agua fueron arrastrados por el río revuelto, que experimentaba una de las peores inundaciones de la historia reciente en ese momento. Las cifras oficiales han cambiado y variado a lo largo de los años, pero se cree que al menos 1,000 de los prisioneros que sobrevivieron al campamento Sumter vivieron solo el tiempo suficiente después de ser liberados para morir en el desastre del Sultana. Algún tiempo después de la guerra, Henry Weirs, el oficial confederado que supervisaba el campamento Sumter, fue juzgado por un tribunal militar bajo cargos de crímenes de guerra por las condiciones que permitió allí. Muchos de los exprisioneros testificaron en su contra, contando al tribunal historias horribles de trato abusivo y acusando al capitán de actos específicos de crueldad. La defensa de Weirs argumentó que había pruebas de que él había suplicado al gobierno confederado por más comida y diversos medios que mejorarían las condiciones allí, pero sus peticiones quedaron sin respuesta. Sin embargo, a los ojos del tribunal, no había defensa para su negligencia y la falta de cuidado hacia los prisioneros, y fue declarado culpable de crímenes de guerra. El 10 de noviembre de 1865, fue uno de los 3 hombres ejecutados por crímenes de guerra perpetrados durante la Guerra Civil. Hoy, la prisión de Andersonville sigue siendo un sitio histórico nacional y un museo, así como un cementerio nacional para los prisioneros de la Unión que murieron y fueron enterrados en fosas comunes allí. Se cree que más de 45,000 soldados y oficiales de la Unión pasaron por la prisión de Andersonville durante su operación, que duró aproximadamente 1 año y medio. De ellos,
Alrededor de 13.000, o aproximadamente el 29%, murieron allí, convirtiéndolo en uno de los lugares más mortíferos de toda la guerra, a pesar de no ser siquiera un campo de batalla. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por vernos. Si tienes alguna sugerencia de historia, no dudes en enviarla a través del formulario que encontrarás en la descripción. Además, si quieres apoyar el canal, considera unirte a Patreon o hacerte miembro aquí en YouTube. De todos modos, gracias de nuevo y espero verte en el próximo video.